Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, para iniciar como a manera de réplica un comentario a la intervención del senador Iván Duque. Él no me mencionó para efectos de esto que voy a decir, sino que, digamos, criticó que la izquierda se hubiera opuesto al ALCA. Y en este recinto pues no veo otra posibilidad distinta a que se refiera a mí. Y agregó que, por ejemplo, la izquierda en Chile sí había respaldado, digamos, estas políticas del libre comercio, y además también señaló que no había que satanizar a este tipo de tratados y estos acuerdos. Al respecto, hacer pues varios comentarios. Creo que tuvimos toda la razón cuando nos opusimos al ALCA. Eso hubiera sido un desastre para el país también, como los TLCs. Si no se debe satanizar, tampoco se debe santificar, como hasta el momento ha ocurrido con este tipo de fórmulas de los tratados de libre comercio. Y si alguien en Chile respalda a los TLC, yo diría que pongo en severa duda que sea realmente de izquierda, porque pues no creo que eso pueda casar con esta mentalidad. Pero además me llamó la atención la intervención del senador Uribe, porque lo que queda en evidencia, y esto hay que decirlo con toda claridad, es que allí, en este tema, el Centro Democrático y el Polo, tenemos una divergencia profunda, enorme, en la valoración que se tiene de estas políticas. Bueno, es un debate que hemos sostenido, lo sostuve a todo lo largo del gobierno, el presidente Uribe no sé cuántos debates hice al respecto, y bueno, y ahí se mantiene el debate. Y yo pues tengo que lamentar que todavía se sigan defendiendo estas políticas después de 25 años de hechos. Yo fui profesor 26 años en la universidad y creo que cualquier hipótesis puede ser planteada, pero cuando hay veredicto de los hechos son los hechos. Ahora, aquí no se puede inventar el TLC que quisiera, no, aquí el TLC es el que está determinado por los poderes que determinan qué es un TLC o qué es el libre comercio. Carla Hills, una alta funcionaria gringa, dijo: libre comercio es libre comercio. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que los gringos digan que es el libre comercio. ¿Sí? Henry Kissinger en otra ocasión dijo: en realidad la globalización es otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos, lo digo en la Universidad de Dublín. Bueno, este es entonces un primer comentario. Lo otro es esto. A mí me alegra mucho, me faltó mencionar a Vietnam entre los países que nos amenazaban directamente, que no terminemos invadidos de café vietnamita por la vía del TPP. Que no resulte que el café robusta que se termine consumiendo en Colombia sea vietnamita. Bueno, ya algo de eso nos está llegando por la vía de algunos supermercados en el eje cafetero. Pero además, también amenaza Vietnam las confecciones de Colombia, según dice el documento del gobierno al cual me voy a referir ahora. Esto es más peliagudo de lo que parece. Pero bueno, a mí me alegra, me quedó la impresión de que todos quienes intervinimos estamos en la idea de que hay que proteger el azúcar y en general pues el sistema andino de franja de precios y el FEPA. Eso me complace y ojalá así sea y eso se concrete en hechos prácticos. En relación, señora ministra, con el documento, quiero hacer una precisión porque además terminó generando confusiones. Yo dije que Gómez decía que a partir de un documento del gobierno, él lo interpretaba como que el gobierno quería entrar al TPP, que estaba de acuerdo con él, que es la misma posición de Perry, es la misma posición de un editorial de Portafolio, que hay que entrar al TPP. Entonces, eso fue lo que yo dije y lamenté que la ministra no me hubiera dado el documento que le había dado a Gómez. Después ya en su segunda intervención la ministra dijo: no, aquí está el documento y me lo acaba de dar. Pues cosa que me parece justa porque no veo por qué a un senador de la República se le niega un documento que se le entrega a otra persona. Pero yo no dije, y creo que ninguno de los citantes dijo, que Colombia ya estaba en el TPP. Nadie lo dijo, nadie dijo eso. Entonces, cuando la ministra se para a insistir que Colombia no está en el TPP, pues lo que hace es crear confusión, porque eso no está en discusión, eso no lo dijo nadie. Lo que estamos discutiendo es si vamos para el TPP, esa sí es la discusión. Y yo concuerdo con el doctor Gómez, con quien tengo muchos desacuerdos, entre otros este del TPP, que la interpretación que él hace, o sea, quienes lean el documento del gobierno sobre el TPP, el que origina este debate,
llegará a la conclusión de que el gobierno quiere entrar a ese TLC, al TPP. Creo que no es una exageración. Pero además con esta advertencia, lo que dice el gobierno, que es el TPP, yo acabo de mandar las 3 hojas por Twitter, para quien quiera leerlas. Ese TPP es bastante peor que lo que uno podría pensar, de acuerdo con lo que dice el gobierno. Por ejemplo, amenaza las confecciones por cuenta de Vietnam y otras manufacturas, dice. Amenaza empeorar en materia grave todo el sistema de propiedad intelectual, que ya es bastante malo. Ojo, medicamentos. O sea, estamos hablando de una cosa bien complicada, entonces. La ministra dice que no se va a desmontar el sistema andino de franjas de precios, sino el FEPA, sino que se va a revisar. Bueno, ahí empieza la discusión, ¿qué tanto se revisa, qué tanto no se revisa? Si es en la lógica del TPP, la revisión lo dejará cadáver. Y recordemos que un desmonte también es una forma de revisión. Ahora, ¿yo por qué creo que hay pasos de animal grande? No me invento eso, ojalá no fuera así, pero yo siento pasos de animal grande. O sea, que Gómez opine como opina, que el doctor Guillermo Perry, que fue a 11 años alto jefe del Banco Mundial en América Latina, que el editorial de Portafolio, o sea, que los creadores de opinión en Colombia, de toda esta campaña neoliberal de 25 años, digan eso, pues son cosas que uno debe tomar con juicio y con respeto, porque no se trata pues de unos pericos de los palotes de los que están hablando, sino de formadores de opinión en Colombia. Pero además los hechos. Llevamos 25 años de desastres del libre comercio y este gobierno no ha dado el menor asomo de modificarlos. Como lo acabo de decir, ahí se están quebrando los lecheros. Hoy, mañana, no sé cuántos lecheros aparecen quebrados por la vía de las importaciones de leche. Y ahí están los arroceros, 241.000 toneladas de arroz gringo han entrado en los 6 primeros meses del año. Y nadie dice que eso se vaya a modificar, pero hay más cosas. La Alianza del Pacífico empieza a coger sentido. Este TPP es un acuerdo transpacífico. Bueno, ya Colombia es del Pacífico por la vía de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un paso en esta dirección del TPP. Y recordemos que la Alianza del Pacífico, que el Polo votó en contra, es tan mala para Colombia que hasta la SAC la votó en contra. Aquí tuvimos al presidente de la SAC diciendo que no se aprobara ese acuerdo y sin embargo se aprobó. Dice la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el TPP es la piedra angular de la política económica del gobierno de Obama en la región Asia-Pacífico. Y nosotros somos Pacífico. Sí será posible que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se oponga a entrar a un acuerdo que es la piedra angular del gobierno del presidente Obama. Pues como ciencia ficción sucede. Habría que verlo si eso llegara a suceder. La OCDE también dice que hay que caerle al sistema andino de franjas de precio y al FEPA. Y lo que recomienda son cosas que todos sabemos no funcionan como medidas de protección. Pero además el gobierno nacional, este gobierno, con la ministra Cecilia Álvarez a la cabeza, intentó hacer parte de las negociaciones del TPP en el 2012. Lo dicen las respuestas del gobierno. O sea, no estamos en el TPP en la negociación, fue porque no nos recibieron, porque el gobierno de Colombia llegó un poco tarde a esa decisión. Y un último comentario, que han intentado volver chiste, o bueno, me imagino que saldrán a utilizarlo como matoneo contra quienes tenemos puntos de vista diferentes. No es de poca monta que la ministra diga por escrito que el centro, que el aspecto fundamental de la revisión de los mecanismos de protección al azúcar van a ser los consumidores, mecanismo fundamental, determinante, y que agregue que es el centro y la razón de ser de la revisión. Es que con ese discurso de los consumidores es que se ha aprobado todo este asunto del libre comercio. Yo tengo ahí en mis archivos una entrevista del ministro Botero cuando estábamos discutiendo el TLC con Estados Unidos. Textualmente la frase es esta: gracias, mil gracias por los subsidios agrícolas extranjeros porque nos permiten darle comida barata al pueblo colombiano. Eso es historia patria, ahí está el documento, al que quieran se lo doy. Entonces, cuando la ministra se pone en esos términos, yo creo que tenemos derecho los que algo hemos estudiado estos temas, y los productores de azúcar, y los de palma, y los de arroz, y los de leche, y los de todo,
ponerse por lo menos preocupados en relación con lo que está sucediendo, porque esa es la hojita de parra con la cual nos han impuesto el libre comercio. Y hago un último comentario que es interesante, un día podríamos hacer una descripción precisa. El libre comercio creó un ser que no existe, que es el ser consumidor puro, aislado de todo. No, eso no existe. No existen consumidores donde antes no hay ingreso, donde antes no hay producción, donde antes no hay trabajo. Eso no existe. Baja. ¿Cómo así que los consumidores? Muéstrenme uno que consuma que antes no haya estado vinculado al trabajo, a la producción y a la economía. Y el problema principal que tenemos con los TLCs, ¿cuál es? Es que destruye el aparato productivo. Eso está demostrado hasta la saciedad. O sea, el país se llenó de rebuscadores, precisamente porque los empleos formales que existían han ido reduciéndose cada vez más, y es lo que le va a pasar a los corteros de la caña. Si este asunto tiene éxito, van a terminar vendiendo mamoncillos en un semáforo, y yo sí creo que es mejor ser cortero de caña, con todo y lo duro que es ese trabajo, que vendedor de mamoncillos en un semáforo. Entonces yo mantengo mi posición de severa preocupación y mi convencimiento de que nos llevan hacia algún TPP. Eso solo lo sabremos más adelante. Y por último decir esta afirmación: yo creo que hay que promover la más amplia convergencia, la más amplia unidad en defensa de estos sectores, de estos nuevos sectores amenazados. Y llamo muy particularmente allá en las zonas productoras, para que los obreros de esos ingenios y los patrones de esos ingenios, tanto azucareros como paneleros, y los paneleros todos, sean los primeros en unirse, y que en torno a eso nos unamos todos, así tengamos distingos en otras cosas, pero ya va siendo hora de que defendamos el aparato productivo. O sea, ya quedó probado que no se puede vivir de minería, que fue lo otro que me dijo el ministro Botero una vez. Me dijo: senador, ¿a usted quién le ha dicho que Colombia tiene que producir sus alimentos? Si tenemos petróleo y carbón, con eso lo importamos. Y no solo me lo dijo en la comisión, después lo escribió en el diario La República, y después me lo sostuvo en un debate ante 800 muchachos estudiantes de economía. Y no es que Botero esté loco, es que eso se llama la doctrina de las ventajas comparativas, ¿o no, senador Iván Duque, usted que es economista? Así se llama, la doctrina de las ventajas comparativas, y ya quedó probado que no se puede vivir de minería. Entonces va siendo hora de que recojamos las cabullas, o que se recojan las cabullas, y nos pongamos en el plan de defender a Colombia. Muchas gracias, señor presidente.